Hola amigos de Crímenes y Casos, bienvenidos una vez más a este canal, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo caso. Sin más que decir entonces, comencemos. El caso que traemos el día de hoy lo llamaremos el Sendero del Mal. Era un lunes por la tarde, un 23 de mayo de 1988, cuando las autoridades de Glen Burnie, en Maryland, Estados Unidos, recibieron una llamada de un granjero de la zona, reportando haber descubierto en su área el cuerpo aparentemente sin signos vitales de una mujer. Rápidamente las autoridades de Glen se trasladaron al lugar. Debido al tipo de llamado, que se trataba del posible homicidio de una persona, el detective Dave Harp fue asignado a revisar la escena del crimen e investigar las circunstancias que había llevado a esa persona a morir de esa manera. Este rápidamente se dirigió al punto indicado por el representante del 911 que había atendido el llamado del granjero. A su llegada a la zona se topó con una sombría escena. Lo que pensó sería un caso rápido de resolver estaría lejos de convertirse en eso. Con la intención de mantener la cordura ante la escena que frente a él se encontraba, en un gran campo agrícola que se había visto aislado del murmullo de los suburbios del condado de Anne Arundel, rápidamente encendió un cigarrillo y se dirigió hacia los oficiales que ayudaban a levantar el cadáver y todas las evidencias pertinentes. Su primera pregunta fue qué sabían de la situación, a lo que hasta ese momento era la pregunta que rondaba por su cabeza. ¿Quién era la persona que se encontraba ante él? ¿Quién podría haberle hecho a una persona y no tener compasión con alguien que quizás tenía una familia que le esperaría ansiosamente? Pero todas esas preguntas que rondaban y seguían apareciendo en sus pensamientos no podrían revelar sus respuestas a la misma vez. En ese momento, todo lo que el detective Harp miraba era un campo de pesadillas. El cuerpo tirado de una mujer asesinada se encontraba en el campo con signos de un ataque que deshumanizaba a la persona misma. Aunque los métodos y procesos investigativos en ese momento estaban lejos de ser tan sofisticados como lo son ahora, algo sí tenían claro los oficiales que atendieron la escena, es que todo podría llevarlos a atrapar al asesino. Fue así como minuciosamente levantaron el cuerpo, colectaron cada pieza de evidencia, cada pedazo de elemento, de ropa, que pudiera estar cerca del cuerpo y los alrededores de la zona donde el cuerpo estaba. Ese día bien temprano, Mary Elaine Shakira se levantaba como de costumbre. Se preparaba para comenzar su día con su rutina favorita. Una vez lista, salió de puntillas de su casa para no despertar a sus dos hijos y su prometido, que aún dormían en sus habitaciones, y pronto se dirigiría a comenzar su carrera diaria de 8 kilómetros. Esto era algo que para Shakira la ayudaba a mantenerse física y emocionalmente bien. Disfrutaba ese tiempo en el que corría y se concentraba en dejar todos sus pensamientos fuera. Era tanta la pasión que Mary tenía por correr todos los días temprano que no importaba si el clima estuviera en condiciones que para muchos sería imposible salir a hacer una pequeña caminata. No importaba si estaba nevando o si la temperatura de verano estaba golpeando. Ella era tan dedicada que se mantenía fiel a su rutina, no importara las adversidades del clima. Luego de correr, Mary regresaba para continuar con su día y cuidar a su familia, pero ese día fue el último día en que correría sus 8 kilómetros diarios. Mary Elaine Shakira murió a pocos metros de Francis Station Road, un camino boscoso y aislado que le encantaba recorrer en las mañanas cálidas. Los ciervos asustados a menudo se estrellaban contra la hierba alta que los rodeaba. Eso había escrito Shakira en su diario personal, donde anotaba cada una de sus aventuras, sus deseos, ambiciones y todo lo que por su corazón y mente estuvieran pasando. Mary Elaine Shakira era una mujer originaria de Maryland. Nació el 2 de diciembre de 1950. Era hija de George, mejor conocido como Buck, y Flora Kathleen, mejor conocida como Kay Buchanan. Hija de una familia numerosa, tenía 2 hermanos y 2 hermanas con quien tenía una relación sólida y que la ayudarían durante su vida para afrontar los problemas que ésta traía. Al momento de los hechos,
Mary Elaine Shakira trabajaba como asistente legal y tenía 2 hijos de una relación previa. Estos eran su hija Jennifer y su hijo Danny de 12 años. Estos compartían la casa con el prometido de Mary, Shakira Perry. Ese 23 de mayo, alrededor de las 12 de la tarde, la familia de Mary Elaine empezaba a preocuparse pues Mary no había regresado a su rutina matutina, algo que era particularmente inusual en ella. Es en ese momento donde la situación tomó un giro de 180 grados, debido a que nadie conocía el paradero de Mary Elaine por las últimas 6 horas. Empezaron a llamar a hospitales, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, pero nadie daba razón de ella. Su familia se contactó con las autoridades para reportar la desaparición de Mary, debido a que ésta nunca se iría sin avisarle a nadie, y mucho menos considerar el abandonar a sus 2 pequeños. No había nada que indicara que estuviera pasando por una situación que requeriría escapar. Llevaba una relación sana con su prometido, con quien compartía la ilusión de casarse y pasar una vida juntos. Todavía en ese momento, no se sabía que la mujer que habían encontrado en el campo era Mary Elaine Shakira. Casi a las 5 de la tarde, autoridades de la localidad se presentaron en la casa de Mary Elaine Shakira, la que compartía con sus hijos y su prometido, para informarles a la familia que habían encontrado a Mary, y desafortunadamente no eran buenas noticias. Las noticias eran devastadoras. No había consuelo para 2 pequeños que no comprendían por qué su madre había tenido que irse tan pronto. Comprender que su madre había sufrido tanto en sus últimos momentos, lo escuchaban en los noticieros y los detalles que los oficiales les arrojaban eran de lo peor. Las autoridades siguieron la ruta que tomaba Shakira y la recorrieron docenas de veces, golpeando las puertas de las casas y deteniendo a los automovilistas que podían haber visto a la divorciada esbelta esa mañana. Rastrearon sus últimos pasos por Francis Station Road, más allá del campo donde el detective Harp desarrolló su teoría de que el asesino se escondía esperando su regreso esa mañana de lunes. El patrón de Mary Elaine Shakira era hacer un giro en U más abajo de la estación Francis, un callejón sin salida, y pasar corriendo el campo nuevamente de camino a casa. El detective Harp sabía que lo hizo el 23 de mayo porque las partículas de grava encontradas en la suela de sus zapatos para correr coincidían con un tipo de grava que solo se encuentra más allá del campo. Por coincidencias de la vida, el detective que llevaba el caso de Mary conocía de primera mano a la víctima. La había conocido en un asunto oficial 3 años antes de que ésta muriera. En 1985, Mary Elaine Shakira acudió a la policía por un automovilista del que sospechaba que la seguía durante su entrenamiento. No se presentaron cargos, pero el detective Harp manejó la situación y la denuncia en ese momento, y brevemente conversaría con la mujer. Apenas unas horas después del asesinato, mientras buscaba pista en los rastrojos de centenos cerca del cuerpo de Shakira, Harp se enfrentó a un desafío sombrío. Un médico forense realizaría la autopsia, pero el detective Harp tendría que diseccionar la vida de la víctima, sus hábitos y lo que ésta había hecho la mañana en que murió. Era el último lunes por la mañana de su vida. Mary era un miembro activo de Annapolis Striders, un club de corredores. El domingo antes de su muerte, había participado en la Governors Bay Bridge Run, una carrera de 10 kilómetros. Shakira creía que la mejor manera de prevenir el dolor al día siguiente de una carrera era salir a correr. Se vistió rápidamente con una camisa blanca y pantalones cortos azules y salió de la casa. Este día ella corrió sola. Un vecino que a veces la acompañaba declinó a causa de un dolor en la rodilla. Parecía que todo confabulaba para que lo peor pasara. La ruta favorita de Mary Elaine Shakira la llevó por Vag Chapel Road, pasando por 2 escuelas primarias, un club de natación y un grupo de hogares de clase media. Guardó el tramo más bonito de su carrera para el final,
un segmento de 1 milla de Francis Station Road, un carril escasamente poblado que serpentea suavemente entre campos y altas arboledas de robles y álamos. Siempre era el camino de Mary Shakira. Siempre era el camino de Mary Elaine Shakira a las 6 de la mañana, y probablemente aceleró el paso cuando se acercó a él en esa bochornosa mañana de mayo, atraída por la idea de su sombría quietud. Mary Elaine Shakira no tenía idea de que estaba corriendo hacia la muerte. La última vez que se le vio ese día fue cuando estaba girando hacia Francis Station Road por un automovilista que pasaba, a 1/4 de milla donde fue asesinada. La policía llegó a la conclusión de que su agresor estaba esperando en el campo, agazapado quizás en la hierba alta junto a la carretera. Mary Elaine Shakira pasó corriendo junto a él. Quizás se congeló y no pudo atacarla. Entonces procedió a esperarla y cuando ella regresó 10 minutos después, la golpeó. El asesino agredió a Mary Elaine Shakira, le cortó la garganta con un cuchillo para pan con una hoja de 12 pulgadas y le estranguló con su propio pañuelo. Fue un bombardeo, describiría el detective Harp. Todo el ataque puede haber durado solo 15 minutos. Luego el asesino huyó en su vehículo que estaba escondido cerca del campo de Centeno. Dejó un rastro desordenado. 500 pies por la carretera la policía encontró una toalla ensangrentada que el asesino usó para limpiarse la sangre de Mary Elaine Shakira, tipo A. Media milla más adelante, cerca de la escuela primaria Bow Chapel, se encontró el cuchillo de pan. El cuchillo había caído en medio de un cruce de peatones, donde un guardia de cruz escolar lo encontró a eso de las 8:30 am y lo arrojó sobre la acera cubierta de hierba pensando que el cuchillo era solo escombros de la carretera. Afortunadamente las autoridades encontraron el arma en la acera más tarde ese día. Estas pistas terminaron llevando a los detectives a pensar que Mary Elaine Shakira conocía quizás a su asesino y que quizás no le esperó con el asesinato en mente. No había señales de que Mary Elaine Shakira, una corredora cuidadosa y muy capaz, intentara escapar cuando apareció el hombre. De acuerdo a las autoridades, pensaban que ella podría haberlo dejado atrás, pero si fuera alguien a quien conocía, no habría corrido de todos modos. Estas eran algunas de las suposiciones que barajaban las autoridades. El asesino probablemente conocía el área y ningún residente informó haber visto a un extraño ese día. Además, debía haber estado familiarizado con el patrón de carrera de Mary, porque parecía que conocía exactamente los tiempos y los lugares por los que pasaría Mary y los que mejor le convendrían a él para atacarla. Las autoridades también se cuestionaban qué podría haberlo hecho enojar tanto para liberar esa ira en Mary. Para las autoridades, todo apuntaba a que la situación se le había salido de control al atacante y había terminado asesinando a Mary. Y se había ido tan apurado que arrojaría la toalla y el cuchillo por la ventana en pánico mientras huía de la escena del crimen. Las autoridades creían que ella lo había visto antes, puesto que de no conocerlo, ésta habría resistido cualquier tipo de amenaza en su contra. Sin embargo, no había indicios de lucha ni de heridas de defensas en el cuerpo de Mary. Estos también creían que el homicidio había sido espontáneo, no planeado, puesto que para ellos el crimen realmente carecía de sofisticación criminal. Creían que había sido asesinada por el pánico y la ira. No hubo ningún esfuerzo por ocultar el cuerpo. Definitivamente era un crimen que ellos calificaban como desorganizado. Inicial en el caso fue Michael Macalajunos, de 23. El único sospechoso inicial en el caso fue Michael Macalajunos, de 23 años. Michael era un chico que había invitado a salir a la hija de Elaine, de 17 años. Estos se habían conocido en el trabajo que Jennifer tenía. Sin embargo, a Mary Elaine Shakira esto no le parecía bien, pues pensaba que Michael era un chico demasiado mayor que su hija y no le parecía que ésta tuviera algún tipo de relación amorosa con él, por lo que ella le prohibió a su hija salir con él. Antes de los hechos,
Michael había ido a la residencia de Mary a visitar a Jennifer y tuvo un enfrentamiento muy feo con Mary. Esta no quería que él se volviera a presentar en el lugar y esta lo terminó empujando físicamente fuera de su puerta, expulsándolo de su hogar. La hija quedó atormentada con la idea de que si no se hubiera hecho amiga de Michael, su madre quizás aún estuviera viva. Sin embargo, las autoridades no podrían proceder contra Michael puesto que no tenían nada que lo indicara como el criminal principal, sino puras suposiciones basadas en lo ocurrido con Mary Elaine Shakira. Esto, sin embargo, derrumbó a Michael. Todos lo consideraban el asesino y eso lo terminó llevando a que buscara refugiarse en cosas malas y personas peligrosas. El 5 de julio de 1989, Michael sería acusado del asesinato de Chris Withers, de 18 años. Michael había golpeado a Chris con un bate de béisbol por sustancias. Después de su condena, Michael fue interrogado nuevamente por el caso de Mary Elaine Shakira y una vez más sostendría que él no la había asesinado. Gracias a que Michael estaba preso y había brindado sus huellas y muestras de ADN, por estas mismas pruebas de ADN lo terminaron descartando como sospechoso del asesinato de Mary Elaine, puesto que su ADN no era compatible con el que se había encontrado en el cuerpo de Mary en la escena del crimen. Los meses pasaron, los años empezaron a apilarse junto con los documentos en las oficinas de la policía, y el caso de Mary se volvía un caso frío. Un caso más sin resolver. La policía no había encontrado a un sospechoso fuerte ni más evidencias que los guiara a capturar a su perpetrador. Inclusive, después de haber entrevistado alrededor de 85 personas que de una u otra manera habían aparecido en la lista de personas de interés en el caso. Este caso, sin embargo, tomaría un giro aún más oscuro de lo que las autoridades pudieron siquiera imaginarse. En 1997, un nuevo detective se encargaría de los casos sin resolver de la zona. Este era David Wottelmeyer. Este año, David se encontraba revisando todos los casos que estaban sin resolverse y se topó con el archivo de una chica que había sido asesinada en el año 1993. Y era el caso más reciente sin resolverse. El 16 de enero de 1993, el cuerpo desnudo de Lisa Heinel, una estudiante de 14 años de edad, había sido encontrado en un barranco a lo largo de un camino que caminaba todas las mañanas hacia Old Mill en dirección a su escuela. La habían apuñalado. En la escena del crimen se había encontrado un cigarrillo Newport cerca del cuerpo de Lisa con la sangre de ella en el extremo quemado y el ADN del asesino en el otro. La familia de Lisa vivía en el complejo de apartamentos de Glen Burnie llamado Southgate. Estaba a un corto paseo de Old Mill High School, donde Lisa cursaba el 9º grado. Es gracias a este caso que el detective David decidiría meter en la base de datos genéticos que las autoridades empezaban a usar las muestras de saliva encontrados en el cigarrillo. Inicialmente solo pensaron en el caso de Lisa, pero tras seguir leyendo los otros expedientes, 2 casos más salieron con muestra de ADN que los policías habían guardado. Posterior a esto, los detectives decidieron enviar esas muestras de ADN a analizar. Los 2 casos eran el de Mary Elaine Shakira y el de Bunten Anderson. Sin embargo, los análisis no arrojaron en ese momento una coincidencia, pero esto no detuvo al detective encargado de las investigaciones, y mientras más leía e investigaba, empezó a revisar los archivos, los lugares donde los crímenes se habían cometido, los motivos por los crímenes. Lo que llamó la atención del detective es que los 3 casos mencionados, el de Lisa, Mary y el de Bunten, tenían muchísimas similitudes, como era el tipo de ataque, los tipos de armas utilizados y las zonas donde éstas habían sido atacadas. Eran bastante cerca y la cercanía de tiempo también generó más curiosidad. Todo esto hizo que les empezara a rondar la idea de que tenían un caso de un posible asesino serial en las manos. Debido a estas sospechas, los 3 casos y sus pruebas fueron analizadas al mismo tiempo,
Es así como en el año 2003 las autoridades descubrieron que las 3 mujeres habían sido asesinadas por el mismo hombre. Luego de esto, estas muestras fueron enviadas a las oficinas generales de Maryland para que fueran ingresadas a la base de datos de ADN federal. Y este ADN es ser comparado con los que estaban en la base de datos y ver si arrojaba alguna coincidencia. Pasaría un año después. En 2004, una búsqueda de ADN de CODIS identificó al asesino. Este era Alexander Watson Jr. Alexander ya estaba en la institución correccional de Jessup desde diciembre del año de 1994, cumpliendo cadena perpetua por el asesinato de Deborah Cobb. El 13 de junio de 1994, Watson cometió su último asesinato, matando a la gerente de oficina Deborah Cobb, de 37 años, durante un robo en su lugar de trabajo en Forestville. Alex trabajaba en la misma plaza de oficinas y este se había declarado culpable de asesinato en primer grado en su juicio. Watson también culpó del brutal asesinato a su adicción que éste tenía. Fue acusado de los 3 asesinatos en el año 2004 y su juicio se llevó a cabo en el año 2007. Watson se terminó declarando culpable de todos los cargos. Cuando se le preguntó acerca de otros crímenes que pudo haber cometido, Watson inmediatamente los negó, alegando que solo esos 3 asesinatos eran obra suya y que estos habían sido por el momento y que mientras estaba bajo sustancias. Él había aprovechado las oportunidades al toparse con las víctimas. Su sentencia fue de otras 4 cadenas perpetuas que debían cumplirse simultáneamente con la anterior. Watson fue trasladado a la institución correccional North Branch, donde permanece encarcelado en la actualidad. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy y esperamos les haya gustado. Si quieren más detalles acerca de este caso, toda la información está en internet. Vamos a dejar también las referencias de donde sacamos la información. Sin nada más que decir entonces, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video. Una vez más les agradecemos por todo el apoyo. Si te gustó todo el contenido presentado el día de hoy, dale like, suscríbete si aún no lo has hecho y regálanos un comentario. De esta manera sabremos si te gustó nuestro contenido. Nos vemos en otro video.